Una empresa considera expandir sus capacidades de producción con una nueva máquina. Eso cuesta $96,000 y tiene la vida útil proyectada de 8 años. Estiman que la producción aumentada proporcionaría una constante $12,000 por año de ingresos adicionales. Ese dinero puede ganar 0.7% por año compuesto continuamente. ¿Debe la compañía comprar la máquina? Para tomar esta decisión, calcularemos el valor actual de este flujo de efectivo de $12,000 por año en un período de 8 años. Que puede ganar 0.7% de interés continuo. Y luego compararemos ese valor actual al costo de la nueva máquina de $96,000. Así que el valor actual del flujo de efectivo es igual al integral de R de T. ¿Cuál es el flujo de efectivo anual de $12,000? X elevarse al poder de KT, donde K sería el tipo de interés continuo, expresado como un decimal. Así teníamos 0.007t de T. 007t dt. Y porque la vida útil es 8 años, integraremos de 0 a 8. Aviso: para integrar esto tenemos que realizar una sustitución. Así que dejaremos que el exponente de 0.007t sea igual a U. Be equal to U. Aviso de que diferencial U es igual a 0.007 de T. Entonces, si solucionamos esto para dt, aviso como dt es igual a du dividido por esta constante. Vamos adelante y escriba esto en términos de U. Pero dejaremos los límites de integración porque estos están en términos de tu no. Así que avanzaremos y factoraremos los 12,000. Y luego escribir esto en términos de U. Tendremos que dividir por esta constante aquí. Vamos adelante y factor que fuera. Pero ahora esto será e para la U si la integral de e para la U es solo e para la U. Ahora tenemos 12,000 divididos por menos 0.007. Divided by negative 0.007. Y el antiderivativo s al poder de 0.007t. Y evaluaré esto a las 8 y 0 y luego encontraré la diferente. Vamos adelante y evaluemos esto en la próxima diapositiva. Entonces, cuando es igual a 8, abrimos elevado al poder de menos 0.007 por 8. Y entonces cuando es 0, debemos haber elevado al poder de 0 que sería 1. Vamos adelante y evaluemos esto en la calculadora. 12,000 divididos por menos 0.007x elevar al poder de menos 0.007 por 8. 0.007 and then times e raised to the power of negative 0.007 times 8. Y luego, e al 0 que es solo menos 1 y entrar. And enter. Al centro más cercano sería $93,361.48. Este es el valor actual del incremento esperado en los ingresos de la compra de la nueva máquina. Pero aviso cómo cuesta la máquina $96,000. Que es más que el valor actual del incremento de los ingresos. Lo que significa que la compañía no debe comprar esta máquina. Lo que significa que la compañía no debe comprar esta máquina. Si tomamos $96,000 $93,361.48. $93,361.48. Vamos adelante y encuentre esta diferencia. Aviso: la diferencia es $2,638.52. Entonces, digamos que la empresa no debe comprar la máquina. Porque el valor actual es $2,638.52. Is $2,638.52 menos que el costo de la máquina. than the cost of the machine. Espero que hayas encontrado esto útil.